La semana pasada comenzamos hablando acerca de un tema que creo que es importante para todos nosotros. Es un tema que toca nuestras vidas porque somos hijos de Dios. Y empezamos a hablar acerca de la autoridad de los hijos. Y en el día de hoy yo quiero continuar con el tema. Hubo algunas cosas que pues por alguna forma pues no pudimos tocar la semana pasada, ¿verdad? Pero como estamos viviendo un tiempo de crisis, estamos viviendo un tiempo difícil, muchas veces nos enfocamos tanto en las situaciones difíciles, en el problema, nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Y yo creo que ese es un buen tiempo para que tú y yo nos enfoquemos en aquellas cosas de las que sí tenemos. ¿Qué cosas tenemos? Pues bueno, pues lo que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y una de esas herramientas es la autoridad. Como hijos, Él nos ha delegado una autoridad. Si nosotros no hacemos buen uso de esa autoridad, si nosotros no hacemos buen uso de las herramientas que Dios nos ha dado, no vamos a poder alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Y por eso es importante, yo quería pues hablarle un poquito acerca de esto, que no podemos olvidar ni perder la perspectiva de quiénes somos y de lo que tenemos. Así que vamos a hablar un poquito acerca de de la autoridad. Y quiero enfocarlo porque mucha gente escucha, bueno, autoridad, poder, pero a veces no sabemos diferenciar lo que es una cosa y lo que es la otra. Y esto es un tema muy vasto, es un tema que no solo es importante para el creyente, pero es un tema muy grande, realmente extenso. Así que vamos a puntualizar algunas cosas que a lo mejor usted ya las ha escuchado antes, pero muchas veces no lo ponemos en la perspectiva correcta y perdemos su significado. Yo comencé la semana pasada y voy a hacer un muy breve repaso porque quiero poder entrar a lo que vamos a continuar en el día de hoy. Y yo le empezaba hablándole acerca de Mateo 11:12. Es un versículo sumamente conocido y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de este versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un versículo sumamente conocido. Es un versículo que habla de guerra, que habla de conflicto, que habla de una crisis. Y lo que sucede en una guerra es que hay una lucha por poder. Hay una lucha porque alguien predomine sobre la otra parte. Y el que pues gana esa batalla es el que va a ejercer ese poder, ese dominio, ¿verdad? Ese es el vencedor. Ahora, la autoridad es algo que Dios nos ha dado, y cuando nosotros no conocemos bien esa autoridad, podemos estar no usando una de las mejores herramientas que Jesús nos dio. Hablábamos de lo que era la definición de autoridad y quiero repetir esa definición porque es importante. Y escuche bien, autoridad significa derecho delegado para ejercer dominio y señorío con un poder que le respalde, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de esto, y el poder, yo le decía que la autoridad y el poder no eran lo mismo porque el poder respalda la autoridad, pero la autoridad es lo que permite que el poder de Dios produzca algo, haga algo. Cuando usamos poder sin autoridad, lo que hacemos es un mal uso, lo que hacemos es un abuso y alguien puede salir dañado. Entonces, aunque estos conceptos están muy íntimamente ligados, no son lo mismo. De esto hablábamos mucho, hablábamos de que la autoridad proviene de Dios. Uno de sus nombres, el Todopoderoso, el Shaddai, por tanto es uno de sus nombres, eso es autoridad. Y Dios no quería solamente tener autoridad, sino que quería compartir esa autoridad con su creación para que nosotros ejerciéramos esa autoridad. Vimos tres cosas para las cuales Dios nos dio autoridad. La primera de ellas fue para alcanzar las bendiciones que Él ya tiene asignadas para sus hijos aquí en la tierra, ¿verdad? Como parte de nuestra herencia. Lo segundo que vimos es para librar nuestras batallas, ¿verdad? Las batallas espirituales, las batallas que libramos día a día. Todos los hijos de Dios, una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos a formar parte de un ejército, el ejército de Dios. Muchos no lo entienden y muchos por eso como que se toman una actitud de tranquilo, aquí no pasa nada, no oran, no interceden, no buscan de Dios. Y el enemigo toma ventaja. Por eso nosotros tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado con inteligencia para librar esas batallas.
Así que esto es maravilloso saber que Dios ya sabía, que de antemano previno lo que usted y yo íbamos a necesitar. La tercera cosa para la cual nos dio autoridad es para cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Usted y yo nunca vamos a cumplir el propósito de Dios a menos que tengamos esa autoridad para hacerlo. Es importante. Y vimos un versículo importantísimo y en el cual nos vamos a referir en esta noche mucho porque es Juan 1:12 y yo se lo quiero leer. El versículo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Escuche bien, mas a todos los que le recibieron. O sea, cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted comienza a creer en su nombre, que es sobre todo nombre. Esto le da la potestad para que usted sea hecho hijo de Dios. Vimos aún la versión de la Biblia amplificada y se lo quiero leer porque esta Biblia realmente nos da una mejor idea de lo que este versículo significa para nosotros como hijos de Dios. Y dice: mas a todos los que le recibieron y le dieron la bienvenida, les dio la autoridad, el poder, el privilegio y el derecho de convertirse en hijos de Dios. A los que creen, se unen a Él y confían y dependen en su nombre. Esto está poderosísimo. No solamente Él viene a ser el Señor y Salvador de tu vida, sino que Él te concede el privilegio de ser hijo de Dios. Y una vez que tú te conviertes en hijo de Dios, ya no solo en una criatura de Dios, sino en un hijo de Dios, no solamente tienes un privilegio, sino que tienes derechos. Y esos derechos se van a manifestar cuando tú comiences a usar esa autoridad para que el poder habilitado haga algo, produzca algo, te dé un resultado en tu vida. Esto es importantísimo. En el momento ese te conviertes en hijo y ese título viene con algo detrás. O sea, cuando tú tienes el título de hijo de Dios, viene con algo que le respalda, algo que viene a producir algo. En otras palabras, viene con una herencia mayor, viene con autoridad. Yo quiero, por ejemplo, ponerle un ejemplo para que usted entienda de lo que le estoy hablando. A veces no entendemos, a menos que nos pongan una ilustración. Y yo quiero ilustrarle este punto de lo que quiere decir que ese título tiene algo que te provoca pues a utilizarlo y manifestar algo aquí. Por ejemplo, cuando hay un príncipe o un rey que le dan el título de príncipe o rey, hay privilegios que él tiene que tal vez usted y yo no podemos tener porque por la posición que él ocupa, y con esos privilegios también vienen los derechos de que él puede ejercer sobre el lugar donde él tiene su principado, su reinado, y él puede ejercer esos derechos. Entonces, de eso es de lo que estoy hablando. Cuando tú te conviertes en hijo, recibes un título. El título es hijo. Y ese título te da ciertos derechos, te da ciertos privilegios. ¿Para qué? Para tú usar la autoridad delegada por Dios aquí en la tierra y también para que ese poder manifieste algo. Usted tiene que librar batallas, pues ya lo puedes hacer porque hay una autoridad que te fue delegada para ello. No importa cuál sea la crisis, el desafío, el problema, ya sea enfermedad, ya sea de cualquier naturaleza, ¿sabes qué? Tú tienes una autoridad para enfrentar esos problemas y poder ganar la batalla. Cuando tú conoces tu posición de hijo, nada te puede enfrentar que te puede vencer. Así que usted y yo tenemos que entender esto. Muchos lo que sucede es que no entienden la posición que ocupan y otros no saben diferenciar la autoridad del poder. Todo esto lo vimos. Dijimos que el poder se basa en una acción, mientras que la autoridad es conocimiento y sabiduría. La autoridad, cuando usted tiene autoridad, usted sabe que usted puede hablar, que usted puede hacer cosas porque esa autoridad está sobre ti. Es que te pusieron un manto que tal vez tú no lo veas en el mundo natural, pero en el mundo espiritual hay un manto que te hace hijo. Dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes, por tanto hay esa autoridad, ese título, ese privilegio, ese derecho que puedes ejercer. Entonces eso es sabiduría que tú adquieres en la intimidad con Dios, sabiduría que tú adquieres por medio del conocimiento de la palabra de Dios y por esas experiencias que tienes en la intimidad. Eso te va a dar sabiduría, pero también te va a dar autoridad en el espíritu. Esa autoridad te viene de ganar batallas en guerra, de tener intimidad con Dios, y ahí vas a tener, eso es lo que es autoridad. Tú no necesitas hacer nada para que tengas autoridad. La autoridad ya te vino. Lo que tú tienes es que ejercer esa autoridad
y cuando tú la ejerces, lo que se manifieste va a ser el poder de Dios. Tu autoridad va a provocar que el poder de Dios sea manifestado. Cuando tú oras para desatar ese poder, tú lo haces sabiendo que tienes autoridad y que esa autoridad lo va a desatar. Así que la autoridad es respaldada por el conocimiento y la sabiduría que te da la experiencia. Así que es importante entender esto. Y vas a ganar respeto. Yo la semana pasada hablaba un poquito acerca de esto y quiero dar algunos testimonios hoy para que usted entienda de lo que estoy hablando. Cuando tú tienes cierta autoridad en el mundo espiritual, te vas a ganar un respeto. Yo le enseñaba la semana pasada que la autoridad que Dios nos ha delegado es para moverte en los dos ámbitos, el natural y el espiritual. Tú vas a poder ganar batallas en los dos ámbitos cuando tú sabes que lo sabes, que tienes autoridad. Tú no tienes que pedirle permiso a nadie. Tú simplemente abres la boca y comienzas a ejercer esa autoridad por medio de las palabras que salen de tu boca. Asimismo, yo les enseñaba esto la semana pasada y quiero hoy como que respaldar esto con una ilustración. Hace unos años atrás, yo, más de 10 años, estaba viajando, estaba en una de las naciones, había ido a Brasil y me acompañaba una familia, fui con una familia, fuimos a un viaje misionero, fuimos a predicar y esta familia iba con nosotros y una de las muchachas me había dicho, acá una vez estábamos hablando acerca de su familia, cuando ella acababa de llegar al ministerio y se estaba como presentando, hablándome de quién era ella y me dijo, bueno, mi mamá es una bruja. Entonces yo pensé, porque estaba un poco herida, pues yo pensé que me estaba hablando de que su mamá era una bruja porque, bueno, pues porque había tratado mal o algo así. Pero ella me dijo, no, mi mamá es una bruja, si hasta tiene una línea psíquica y todo y me ha practicado esto y aquello. Y empezó a contarme. Lo dejamos así, fuimos a Brasil, fuimos a tomarnos un café a un mall y estando allí él me dice, pastora, le voy a pedir permiso para separarme del grupo, voy a ir hasta aquella mesa porque mi mamá vino a verme. Ok, yo le dije, y ella se separó, nosotros seguimos conversando tranquilamente. Cuando su mamá se fue y ella regresó al grupo, ella me dice, pastora, ¿no sabe qué? Mi mamá me preguntó, cuando la vio, me dijo, ¿y quién es ella? Y se puso, dice así que como toda mal, y me dijo, ¿quién es ella? Y ella y es que le dice, no, ella es mi pastora. Y le dijo, pero ¿qué hace ella? No, es mi pastora. Wow. Y le dijo, ¿tú sabes qué? En el infierno ella es conocida. Y ella se quedó así, como sorprendida, y le dijo, ¿de qué estás hablando? Los demonios le tienen miedo. Y ella vino para acá toda sorprendida a hablar, a contármelo. Y ese es el respeto que tú te ganas cuando tú ejerces autoridad y la ejerces sabiamente, la ejerces de acuerdo con lo que Dios tiene para tu vida. Cuando tú comienzas a ejercer esa autoridad y tú abres tu boca, no tienes que hacer mucho para que los demonios salgan, las tempestades paren. Dice, tenemos que basarnos y pararnos en la palabra de Dios que dice que mayores cosas que las que Él hizo haríamos en su nombre. Así que si Él reprendió y echó fuera demonios, tú y yo también tenemos la misma autoridad para hacerlo. Y muchas veces lo que hacemos es que no usamos esa autoridad y por tanto Dios no puede manifestarse a través de ti. Yo siempre le doy esos desafíos a la gente, vienen a decirme, y le digo, ora, haz esto, haz aquello. Y le digo, ¿cómo orar? Porque no me gusta enseñarle a la gente. O sea, una de las cosas que nunca he querido hacer es ir, pescarle su pececito, su pescadito, ponérselo a la gente delante. Eso está maravilloso, pero es mucho mejor que enseñarles a pescar, enseñarles a tirar la vara para que ellos también puedan pescar y puedan hacer lo suyo, porque yo no siempre voy a estar a su lado, pero si yo te entreno, si yo te doy las herramientas, si yo te digo cómo activarla, tú vas a ser también efectivo a la hora de hacerlo. Así que nosotros los hijos de Dios tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado. Esa autoridad es impresionante, esa autoridad solamente necesita que nosotros creamos en su nombre. Así dice Juan 1:12, y cuando tú crees en su nombre, que es sobre todo nombre, fíjese, dice que es sobre todo nombre, o sea que está sobre toda enfermedad, está sobre la tristeza, está sobre la depresión, está sobre los crisis, está sobre las pandemias, está sobre todo nombre. No hay un nombre en la tierra que se imponga a la autoridad que Dios te ha dado por medio del nombre de Jesús. Es importante que entendamos eso. Tenemos que usar esa autoridad y vamos a tener un respeto en los dos ámbitos, tanto en el natural
natural como en el espiritual. La gente va a saber que tú sabes cuál es la autoridad, que tú conoces tu posición en el reino, que tú sabes que eres hijo, y si eres hijo tienes herencia y puedes usar esa herencia para hacer aquellas cosas que son necesarias. Así que estas son las cosas que hablamos de que la autoridad implica responsabilidad. Cuando tú conoces, entiendes y aceptas aquello para lo cual tú eres responsable, vas a poder tomar decisiones correctas y asumir las consecuencias correctas. Cuando nosotros elegimos obedecer a Dios, van a haber consecuencias. Pero también cuando desobedecemos a Dios va a haber consecuencias y solo nosotros somos responsables de dichas elecciones. Por eso tenemos que tener cuidado de qué hacemos con la autoridad, porque la autoridad, escuche bien, así como el ser hijos de Dios nos da derecho y privilegio de poder usar la autoridad de Dios acá en la tierra, también la autoridad está limitada a nuestra condición de hijo obediente. Porque cuando tú estás bajo la sombrilla, cuando estás bajo el amparo de la obediencia, sabes que no hay nada que pueda impedir que esa voluntad haga lo que tú necesitas que sea hecho. Así que alguien que ha estado bajo autoridad puede ejercer autoridad. Alguien que se ha sometido a la autoridad, que conoce el valor de la autoridad, que ha entendido lo que es estar sometido a una autoridad, puede entonces ejercerla correctamente sin hacerle daño a nadie, puede ejercerlo efectivamente. La semana pasada vimos el ejemplo del centurión, donde este hombre, un hombre que no conocía a Dios, que no tenía pacto con Dios, era un soldado romano o un oficial del ejército romano. Él se paró delante de Jesús y vio la autoridad de Jesús y dijo, espérate. Y le dijo a Jesús lo mismo, tú no tienes que ir a ponerle mano, tú no tienes que ir a orar allí y ponerte de rodillas, envía la palabra, eso es suficiente. Él no solo se ganó el respeto de Jesús, sino también, porque dice la Escritura que se maravilló Jesús, ¿verdad? Así que no solo se ganó el respeto, sino también la admiración, y Jesús solo envió la palabra y, ¿verdad? Ese siervo se sanó. ¿Por qué? Porque él entendía autoridad, él sabía lo que era autoridad. Él decía, yo sé lo que es autoridad, si tú lo haces, algo va a suceder. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No basta el poder, hay que tener autoridad, una autoridad que haga algo, una autoridad efectiva. Aquellos que han aprendido el valor de la autoridad son los que realmente pueden lograr cosas grandes. Jesús vivió sometido al Padre. Jesús conoció lo que era someter su vida al Padre. Y él decía, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo no hago lo que yo quiero hacer, no lo hago a mi manera y yo lo hago como mi Padre quiere que lo haga. Me someto a su voluntad. Y todos sabemos que en Jesús no había límites para su autoridad. Él simplemente hablaba y las cosas sucedían. Y eso es lo que tú y yo queremos tener. Entonces, la autoridad es lo que le da a usted el derecho para usar el poder de Dios. Cuando usted tiene autoridad, usted puede usar el poder. Pero si no tienes la autoridad que le respalda, pues usted no podrá ni obligar ni convencer a nadie a que haga algo, ¿verdad? Así que la autoridad es el privilegio que Dios Padre le ha dado a sus hijos para usar el poder de Dios. Autoridad es derecho, escuche bien. Autoridad, mientras que poder es habilidad. Autoridad es privilegio, autoridad es derecho que tú has adquirido por ser hijo de Dios, pero el poder es una habilidad. Ahora, lo que te da la habilidad es esa autoridad que está sobre tu vida. Recuérdalo bien, cuando la autoridad es absoluta en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es inmutable. Esa autoridad absoluta viene de Él. Ahora bien, por medio del sonido de la voz de Dios, eso lo vimos la semana pasada, Él creó de lo que no se veía, ¿verdad? Lo que hoy vemos. Creó los cielos y la tierra, todo el universo. Así que Dios es la autoridad máxima, y autoridad significa derecho a gobernar y ser obedecido. Tú tienes el derecho a gobernar y ser obedecido. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese privilegio. Si usted no tiene autoridad, no puede ejercer poder. De hecho, la autoridad define los límites del poder. Escúchelo bien. Y cuando esos límites se manipulan, ya usted no está ejerciendo autoridad responsable, se convierte en una dictadura, se convierte en intimidación, se convierte en manipulación. Así que tenemos que tener cuidado con no abusar de la autoridad ni del poder.
Poder es la capacidad, la habilidad de hacer algo, pero la habilidad, lo que te habilita para hacerlo es la autoridad de Dios. Así que vamos a seguir. Hablamos de Génesis 1:26, cuando hablamos de la palabra señorear, y la voy a mencionar porque hoy vamos a referirnos también, y quiero recordarte lo que significa esta palabra en hebreo. Quiere decir dominar, mandar, dirigir, gobernar, autoridad, pero también quiere decir destrozar. Por eso quiere decir que cuando usted usa bien la autoridad que Dios nos ha dado, puede hacer algo con ella, puede dirigir, puede pues levantar algo, puede gobernar, pero también puede destrozar algo si no lo usa bien. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Le delegó esta autoridad a la humanidad. Nos dio autoridad para someter todas las cosas bajo la planta de nuestros pies, ya sea en el ámbito espiritual o en el ámbito natural. Y quiero, en este momento, quiero entrar para seguir hablando con el tema. Vamos a estar hablando de lo que es verdaderamente el tema de hoy. Estuvimos hablando de lo que el Señor nos habló la semana pasada. Espero que si usted no se conectó con nosotros la semana pasada, pues haya recibido algo del tema, y si no, y si lo hizo, pues solo lo refrescó. Pero aquí tenemos Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Escucha bien, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aquí está este versículo, simplemente nos ejemplifica todo lo que hemos estado hablando acerca de esto. Someteos pues a Dios. Recuerde, para poder ejercer autoridad tenemos que estar bajo autoridad, y la autoridad máxima es, pues obviamente es Dios. Después dice resistir al diablo. Resistir al diablo aquí en esta porción no quiere decir que usted va a estar en batallas todo el tiempo, sino que usted va a mantener una vida de santidad, una vida de obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, que usted se va a apartar de las tentaciones y usted va a caminar en la voluntad de Dios. Así es como usted y yo resistimos al diablo. Jesús se paró y dijo: el diablo nada tiene en mí. O sea, cuando usted puede decir eso, es porque su vida está dedicada a Dios, es porque usted está dedicado a hacer la voluntad de Dios. Entonces el diablo no tiene nada en ti. Y cuando esto sucede, pues tú puedes resistirlo. Simplemente tu vida, recuerde que ganamos respeto en los dos ámbitos, y ahí puedes ejercer autoridad. Dice: y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque simplemente le tienes que decir: diablo, retrocede. No puedes tocar mi vida, no puedes tocar a mi familia, no puedes tocar mi finanza, no puedes tocar mi cuerpo, no puedes traer enfermedad, no puedes tocar a mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque hay autoridad sobre ti. Y cuando hay esa autoridad, el diablo tiene que huir, tiene que apartarse, no te puede tocar. Estás bajo la cobertura de la obediencia que trae protección de Dios. Y esto es lo que hace. Para que el diablo huya de ti, para que tú puedas resistirlo, la condición es obedecer a Dios. Y el diablo conoce bien este principio. Escúchalo bien. Usted y yo tenemos que entender, mucha gente cree que pueden engañar a unos y a otros, y tal vez tú puedas engañarme a mí, o yo pueda engañarte a ti, yo pueda provocar que mucha gente me siga y los puedo manipular y todo, pero llega un punto en que la verdadera vida de obediencia del creyente sale a la luz, porque el diablo lo sabe. Él conoce este principio. Escuche bien, fue precisamente el no someterse a Dios lo que provocó esa rebeldía, fuera llevado de Lucifer a Satanás, que fuera expulsado del cielo, que fuera expulsado del monte santo de Dios, como dice la Escritura. Entonces, él no se sometió y dijo: bueno, pues no me voy a someter. Y él conoce el principio. ¿Qué quiere él hacer? Bueno, vamos a ir a la Escritura para que usted vea lo que él todavía hasta ese tiempo quiere aplicar, el mismo principio de lo que sucedió con él, lo quiere aplicárselo a todos los creyentes. Escuche bien. Y vamos a ver un par de versículos. Aquí estamos en Lucas capítulo 10, versículo 1. También vamos a ver el 17 y el 18. Así que Lucas 10:1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él habría de ir. O sea, aquí vemos que el Señor comisiona a 70 de sus discípulos para que vayan a evangelizar, para que vayan a orar por los enfermos, para que vayan a echar fuera demonios. Ellos van, y fíjese bien qué estaba haciendo Jesús: les estaba delegando una autoridad.
Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, no había entregado la gran comisión todavía. Así que aquí Jesús los embiste, ¿verdad? Los comisiona y los envía. ¿Qué sucede aquí? Dice, mire el versículo 17 y 18, ellos vienen y les rinden, ¿verdad?, cuentas al Señor, le dan un reporte de lo que ellos habían vivido. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió exactamente lo mismo que cuando Lucifer se rebeló contra Dios. ¿Qué sucedió? Fue expulsado del cielo. Es lo mismo. Asimismo quiere hacer hoy el enemigo con los hijos de Dios. Quiere que sean expulsados. Quieren que sean destituidos de la gloria de Dios. Quiere arrebatarles esa autoridad que ya fue delegada para nosotros. Quiere quitarnos esa habilidad, esa capacidad de nosotros producir resultados cuando la autoridad habilita el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos entender esto. Es el mismo plan que Dios, que a Él lo sacó del cielo, Él quiere sacar a los hijos de Dios del cielo también. Entonces, la desobediencia, que es lo que hace, anula la autoridad de Dios en nuestras vidas. No podemos dejar de usar esa autoridad que Dios nos ha delegado, porque significa que vamos a tener éxito, que vamos a poder caminar de la mano de Dios, que vamos a ver cosas suceder a nuestro paso. Y obedecer a Dios y someterse a su voluntad es el deber de cada creyente. Es para nosotros algo que tenemos que hacer, que no es que lo podemos hacer si queremos, no, tenemos que hacerlo. Sin embargo, usted no puede obedecer lo que no conoce. Si usted no conoce a Dios, si usted no conoce su palabra, usted no la puede obedecer. Entonces, para conocerlo hay que leer y meditar la palabra de Dios. Hay que tener esos tiempos de intimidad de los que te hablaba el miércoles pasado. Hay que tener esas primeras experiencias, esas experiencias de primera mano, ahí cara a cara con Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos revela a plenitud de quién es Él y quiénes somos nosotros. Muchos no conocen que son hijos porque nunca han leído la palabra de Dios, porque nunca han tenido ese encuentro personal, porque nunca han podido ser restaurados a la condición de hijo. Y necesitamos entender que esa condición de hijo es lo que nos da autoridad, lo que nos permite llegar al trono de la gracia. Por eso hoy podemos afirmar que la palabra de Dios nos revela la posición que ocupamos en el reino. Usted es hijo porque la palabra de Dios lo dice. Y dice que su palabra, mire, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque su palabra es inmutable, es invariable. Dice que ahí está. Así que esto es imprescindible, porque con la posición viene la autoridad, ¿verdad? Y yo le daba ahorita un ejemplo de un rey, de un príncipe, pero tal vez ese es un ejemplo un poco más lejano. ¿Qué tal con un presidente? Un presidente es un hombre como usted y como yo. No es alguien superdotado, pero ese presidente, antes de ser investido, de juramentar para la presidencia, antes de ser elegido, sí, es un hombre normal, común, no puede hacer mucho por la nación. Puede ser que él pueda hacer algo en su ciudad, o si es un gobernador de un estado, puede hacer algo por su estado, pero no puede hacer mucho por la nación, no puede hacer una gran diferencia. Pero una vez que es investido con el título de presidente, él puede cambiar una nación, él puede hacer cosas mayores, él puede incluso influenciar a naciones de la tierra. Y de eso yo estoy hablando. Dice, un hijo de Dios no puede ejercer la autoridad delegada si no conoce la posición de hijo y lo que esto implica para sí mismo. Tenemos que entenderlo. Es precisamente porque eso que el enemigo ha tratado, como le decía anteriormente, y con dolor tengo que decir, que reconocer que ha tenido mucha ventaja, con mucho éxito, de evitar a toda costa que los creyentes conozcan la palabra de Dios, para que nunca les sea revelado la posesión de hijo, para que nunca les sea revelado quiénes son en el espíritu, para que nunca les sea revelado que como hijo tienen autoridad, que como hijo pueden ir al trono de la gracia, que como hijo pueden hacer decretos en el espíritu, que como hijo pueden alcanzar victoria, que como hijo se pueden parar en esa obediencia y empezar a declarar y a decretar y a que cosas sucedan.
tú y yo necesitamos tomar esa autoridad, retomar nuestra posición de hijo. Yo no sé lo que está pasando en el mundo entero. No me interesa lo que dice la pandemia. No me interesa lo que dicen los políticos. No me interesa lo que dice la bolsa de valores. Yo vivo de las palabras que salen de la boca de Dios. Él dice que yo soy hija y que como hija tengo derecho. Él dice que yo soy hija y como hija tengo privilegio. Él dice que yo soy hija y como hija tengo una autoridad que puedo usar para manifestar su poder. Así que eso es exactamente lo que yo voy a hacer. Tú y yo debemos conocer nuestra posición en el reino. Cuando tú conoces tu posición, no hay nada ni nadie que pueda venir contra ti. Porque sabes que hay una autoridad detrás de ti, una autoridad mayor, una autoridad absoluta que te delegó. Es parte de esa autoridad que te respalda. Y tenemos que entenderlo. El enemigo no quiere que sepas que tienes autoridad y mucho menos que la use. Por eso yo no me gusta cuando la gente dice, ay, ore por mí, porque es que a Dios usted sí le escucha, pero es que a mí Dios no me escucha. No, Dios no te escucha porque no te has determinado a que Dios te escuche. Dios te va a escuchar en el momento en que tú te pares en esa autoridad delegada y empieces a hablar y a decretar con todo derecho, porque Él ya te ha hecho hijo y el hijo tiene derechos. Es importante. Muchos, pues, lo que sucede con muchos hijos es que no se han dado cuenta que lo que fue hecho vino de lo que no se veía. Muchas veces aquí empezamos a decretar, Señor, si no hay un trabajo, aquí hay personas que llaman, necesito un trabajo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis mundial y en medio de la crisis ha habido un aumento de desempleo terrible. Entonces yo le digo, Señor, ¿sabes qué? A mí no me importa el desempleo. Yo declaro en el nombre de Jesús que si no hay un trabajo, tú lo vas a crear para tus hijos. Y no sabe cuántas veces hemos tenido testimonio de gente que viene y nos dice, ¿sabe qué? Esa posición me fue creada, me llamaron, yo no tuve que aplicar, vinieron a mí. ¿Por qué? Porque usted hace los decretos creyendo que en el nombre que es sobre todo nombre se va a producir un resultado. Usted sabe que hay autoridad en su boca. Usted sabe que esa autoridad va a provocar que el poder de Dios sea desatado y va a traer a la realidad aquellas cosas que se necesitan. De lo que no se ve, se va a producir algo que se ve, se va a manifestar algo que se ve, se va a revelar algo que usted y yo lo vamos a ver y podemos darle la gloria a Dios. Y esto, cuando usted hace esto, usted entiende que entonces que tiene autoridad en los dos ámbitos, en el natural y el espiritual. Usted le dice, Señor, tú me dices autoridad, ahora en el nombre de Jesús voy a empezar a orar, voy a empezar a decretar, voy a empezar a hacer proclamaciones proféticas porque tú me has dado autoridad en los dos ámbitos. Así que empiece usted y asuma esa posición, porque recuerde siempre que lo que predomina sobre el ámbito natural es lo espiritual. Cuando tú conoces tu posición y la autoridad que acarrea, entonces tú te puedes mover en esos dos ámbitos con mucha facilidad. Sin obediencia no hay autoridad, pero sin conocimiento de Dios tampoco la hay. Necesitamos a obediencia, pero también necesitamos conocimiento. Tenemos que conocerlo, tenemos que conocer la autoridad. La autoridad está ligada estrechamente al conocimiento de Dios. Hay que tener intimidad para conocerle, hay que ir a su presencia para que Él se revele y se manifieste a tu vida. Cuando Dios se revela a ti, ese conocimiento ya no te puede ser robado. Cuando tú tienes un encuentro con Él y tú tienes esa experiencia de primera mano, eso ya no te puede ser quitado. Porque no se trata de poder, se trata de autoridad respaldada por Dios. La autoridad solo se puede ejercer desde un lugar de obediencia. Donde hay desobediencia, hay desorden. Y Dios no puede ejercer autoridad. Escúcheme bien, esto es importante que lo entendamos. Cuando hay desobediencia, hay desorden. Dios puso a Adán y a Eva cuando los puso a gobernar sobre la creación. ¿Recuerda? Allá estuvimos leyendo Génesis 1:26, que Él nos dio para enseñorear, para gobernar, para ejercer dominio sobre la creación. Allí puso a Adán y Eva sobre la creación para que ejercieran ese gobierno, ejercieran ese señorío y con una autoridad que Él les había delegado. Esa autoridad solamente podía funcionar, escucha bien, mientras estuvieran bajo su gobierno y su voluntad. Mientras tú estás bajo el gobierno de Dios, te mantienes bajo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, hay una autoridad y un poder que te respalda terrible. ¿Qué pasó aquí? Satanás tentó a Adán y a Eva, ellos los engañó, ellos decidieron pecar contra Dios, etcétera, etcétera. Usted conoce la historia. La autoridad que Dios le había delegado a ellos, a Adán y a Eva, no era para escuchar al diablo. Por eso te digo hoy día, no escoge las voces que vas a oír.
No te pongas a estar todo el tiempo yendo que si la pandemia, que si él no existe, que si existe, que si la vacuna, que si no hay vacuna, que si me voy a morir, que si no me voy a morir. Olvídese de eso. Escucha lo que Dios está hablando en los cielos y vas a ver cosas suceder. O sea, Dios no te dio autoridad para escuchar lo que el diablo está hablando. No era para entrar en un diálogo con el diablo y cómo te llamas y dónde vas y dónde vienes y qué pasó. Eso no es para nosotros. Nosotros tenemos que empezar a usar la autoridad correctamente. No era tampoco para razonar la voluntad de Dios, que si como, que si no como del árbol, y que si me voy a morir, que si no me voy a morir. Cuando usted y yo entramos a razonar la voluntad de Dios, ya estamos en desobediencia. Ya hace rato que estamos en desobediencia. Tenemos que entender lo que Dios dice y lo que Dios quiere que hagamos. O sea, cuando tú y yo somos y hacemos lo que hacen los hijos de Dios, usted va a entender que va a haber una autoridad que nos respalda. Y por eso es que Adán y Eva perdieron esa autoridad y tampoco podían ni siquiera ejercer poder. Antes de proceder a crear la creación, válgame la redundancia, Dios primero puso orden. Génesis 1:1. De que la tierra estaba desolada y vacía. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y dice que tuvo que venir orden antes del poder crear. Porque Dios usa los conflictos, escuche bien, Dios usa los conflictos, Dios usa las crisis, Dios usa enfermedades. ¿Sabe para qué los usa? Para establecer orden en nuestras vidas, para formar nuestro carácter y que tengamos nuestras prioridades en orden. Esto es tan importante que yo espero que usted lo entienda. Dios usó esos conflictos, trajo orden a la vida de Adán y Eva. De la misma manera, estas crisis está trayendo orden a nuestras vidas, está trayendo nos está haciendo conciencia de que debemos poner nuestras prioridades en orden, de que debemos poner a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida en primer lugar, el lugar que a Él le pertenece, que somos hijos, que tenemos que comportarnos como hijos, que tenemos que hablar como hijos, que tenemos que orar como hijos y que tenemos que testificar como hijos. Así es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Recuerde lo que quiere decir enseñorear. Quiere decir que no solamente quiere decir gobernar, no solamente quiere decir dominar, no solamente quiere decir enseñorear, también quiere decir destruir. Y si no podemos usarlo bien, pues simplemente pues vamos a estar abusando de ella y va a dañar a otras personas. Jesús aprendió obediencia por dos medios. Uno por la intimidad con el Padre y otro simplemente con la obediencia. La cruz se ganó en Getsemaní, no en el Monte Calvario. Cuando Jesús murió a sí mismo, allí sometió su voluntad a la de Dios y le dijo: Señor, si puede, pasa de mí esta copa, pero sino que sea como tú quieres y no como yo quiero. Esto habla de obediencia, esto habla de someterse a la voluntad del Padre, esto habla de morir al yo, esto habla de reconocer: soy demasiado pequeño para lograr cosas grandes sin la ayuda del Dios el Padre. Así es como Él lo hizo, así es como Él lo entendió. ¿Y sabe qué? Su carácter fue formado, pero el nuestro también va a ser formado. ¿Para qué? Para estar a la altura de la autoridad que recibimos de parte de Dios para poder tener éxito aquí en la tierra. La autoridad que había sobre Jesús era incuestionable. Tan es así que si usted va a Juan allí en 11:43, simplemente le dijo, ¿qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Eso fue todo lo que hizo. No tuvo que orar, ayunar, ni ponerse de rodillas, ni caminar de rodillas, no sé, lejos, ni poner 3 velas encendidas. Lo único que dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro él resucitó. ¿Por qué? Porque hay autoridad en su vida, porque había una autoridad impresionante en la vida de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Sin intimidad no hay autoridad. Escúchelo bien, sin autoridad se pervierte el poder de Dios. Tenemos que entender estas cosas para que usted y yo podamos verdaderamente como hijos, escuche bien, como hijos actuar, como hijos dar testimonio, como hijos adorar, como hijos caminar, como hijos manejar nuestras relaciones. Solamente usted y yo vamos a poder manifestar esa autoridad aquí en la tierra cuando vivimos en obediencia, cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando tenemos intimidad con Él. Jesús tenía intimidad con el Padre. Jesús iba a la presencia del Padre y cuando salía decía: solamente yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo no hago otra cosa que mi Padre no haga. Usted y yo tenemos que aprender del ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro testimonio de vida. Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir.
¿Cómo hacía Jesús? Así usted y yo debemos hacer. Comenzamos esta noche hablando de ese versículo, que el reino de los cielos sufre violencia todos los días y solo los violentos, esos violentos los arrebatan. ¿Sabes qué? Los violentos son los atrevidos. Los violentos son los que conocen su posición de hijo. Los violentos son los que saben que sin importar la violencia que hay a su alrededor, sin importar esos ataques, sin importar esas crisis, sin importar lo que está sucediendo a tu alrededor, los violentos son los atrevidos que dicen, espérate, si Jesús lo hizo, yo puedo. Él me dijo que yo lo podía hacer. Ya Él me habilitó. Ya Él me dio las herramientas. Ya Él me dio la autoridad. Ya Él me dio el poder. Ahora puedo hacerlo. Ahora voy a orar. Ahora voy a ir y a arrebatar lo que el enemigo me ha querido robar durante tanto tiempo. Ahora voy a interceder. Ahora voy a ir delante del Padre. Ahora voy a presentar mis peticiones. Ahora yo conozco mi posición de hijo. Los hijos no tienen que pedir audiencia para entrar delante del Padre. Los hijos no tienen que pedir cita para entrar delante del Padre. Los hijos simplemente entran y le dicen, Padre, esto es lo que yo necesito. Dice la palabra de Dios que qué hijo le pide al Padre pan y le dará piedra. Tú y yo tenemos un Padre que está en los cielos, un Padre que conoce las necesidades, un Padre que envió a su Hijo. Por eso podemos ir a Él en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se identifica contigo y conmigo, no solo como hijo. Él es el primogénito de la creación, pero también Él sufrió en su humanidad todo lo que tú has sufrido, todo lo que tú y yo hemos vivido, porque para Él poder experimentarlo en carne propia y poder interceder por ti y por mí, porque Él es el intercesor de los intercesores. Escúchame bien, esta noche tenemos una autoridad que no fue delegada. Jesús dijo, toda autoridad, toda potestad me fue dada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Este fue el que se paró de la muerte. Este fue el que no pudo ser retenido por la muerte. Este fue el que el Hades, la muerte y el Hades no lo pudieron retener. Dice que las puertas del Hades se abrieron para que Jesús resucitara. ¿Sabes por qué? Porque nada había en Él. Había obediencia absoluta al Padre. Había una vida de santidad. Había una cobertura que lo guardaba. Esa es la obediencia y la santidad que tú y yo debemos tener en nuestras vidas. Cuando eso está con nosotros, es que hay un respeto. Yo me imagino los demonios en el infierno. Jesús caminaba y los demonios salían corriendo. Él no tenía ni que hablar. Ese es el respeto del que te estoy hablando. El respeto de los hijos. El respeto en el mundo espiritual. Que cuando tú caminas, algo sucede. Esa bruja le dijo a aquella hija de Dios, le dijo, ella es conocida en el infierno. ¿Sabes por qué era conocida? Porque sabían que yo los podía echar fuera, porque sabían que había una autoridad que me respaldaba. Esa es la autoridad de los hijos. Comienza a pararte en una posición de obediencia. Comienza a reconocer que eres hijo, que el hijo tiene privilegio, que el hijo tiene derecho y que como hijo podemos venir al trono de la gracia, que hay un socorro para ti, que hay una gracia que te respalda, que hay un poder que se desata cuando tú vienes con toda autoridad y hablas la palabra de Dios y tú empiezas a desatar esa palabra que sale por tu boca. Empieza hoy a pararte en esos lugares de autoridad. Dios quiere, Dios desea que su pueblo se levante, que esta generación se levante. Hay un mundo que se pierde allá afuera y es nuestra responsabilidad hablar la palabra de Dios con toda autoridad. Para eso fue que se nos fue entregada la gran comisión, para hablar con autoridad. Dice, imagínense que la palabra, la gran comisión, o sea, lo que nos comisiona, lo que nos dio la autoridad fue la palabra de Jesús cuando dijo, ve y hacer discípulos. Ahí ya Él nos entregó esa autoridad. ¿Y para qué nos la entregó? Dice, orarán por los enfermos y se sanarán, hablarán en otras lenguas. Él empieza a decirnos para qué. O sea, me dio la autoridad, ahora desata el poder. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre. La gran comisión no es para uno, la gran comisión es para todos. Todos debemos hacerlo, pero ¿sabes qué? Empieza en tu casa, empieza con los tuyos, empieza con tu familia, tráelos al trono de la gracia. Señor, aquí te entrego, haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad en mi matrimonio, haz lo que tú quieras hacer con los míos. Yo te necesito, yo lo intenté en mi fuerza, pero ahora eres tú, interven tú, hazlo tú, que sea como tú quieras, más no como yo quiera. Ay, Señor, es que mi marido es borracho y no, olvídate de eso. Señor, levanta a un varón de Dios de ahí y empieza a orar correctamente, empieza a decretar
con tu boca lo que tú quieres ver en ellos, porque ya Dios sabe lo que hay en ese varón, Dios sabe lo que hay en esos hijos, Dios sabe lo que hay en esa esposa, pero empieza tú a decretar, a hablar la palabra de Dios sobre ellos y empieza a decir: Señor, yo declaro que es varón esforzado y valiente, yo declaro que es un hombre de santidad, yo declaro que es un sacerdote en su casa, yo declaro que es un varón de oración, y empieza a decretar y empieza a profetizar sobre eso, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu finanza, sobre tu cuerpo. Si has estado tocado por la enfermedad, ahora en el nombre de Jesús empieza, en el nombre que es sobre todo nombre, empieza a hacer esos decretos y empieza a hablar con toda autoridad en el nombre de Jesús. Yo no sé si puedes entenderlo, pero para mí la revelación del Padre fue tan importante. Y voy a extenderme unos minutos más, que no pensaba hacerlo, pero siento que hay gente del otro lado que necesita entender lo que es ser hijo. Tal vez muchas veces uno no lo entiende. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año, así que técnicamente no lo conocí. Tenía 14 meses de nacida cuando él sufrió un accidente y murió. Y pues por muchos años fue algo que me tocó mucho mi vida. Yo veía a los demás niños, yo recuerdo que de niña yo veía a los demás niños con su padre y yo decía: ¿por qué yo no puedo ser como todos los niños? ¿No? ¿Por qué no puedo tener un padre? ¿Por qué no puedo, cuando voy a la escuela, que mi padre me pueda llevar? O que me pueda llevar a un parque, o que me pueda sacar a pasear, o llevarme a algún lado. Y fue algo que afectó mucho mi vida. Y cada vez que llegaba el Día del Padre era el peor día del año para mí. O sea, era muy, pero que muy difícil ese día. Cuando llegué a los pies de Cristo, me era muy difícil pues relacionarme con el Padre, porque nunca tuve un ejemplo de padre, porque no tuve una figura paterna en mi vida, alguien que me enseñara lo que era verdaderamente ser padre. Y fue muy, pero que muy difícil. Entonces, no podía entender esa relación de padre e hijo. Y aún conociendo al Señor y haber sido ministrada en todas las áreas de mi vida, seguía siendo algo que me afectaba. Y recuerdo que un día estaba llorando, estaba en la presencia de Dios y es de esas experiencias que te estoy hablando, esas experiencias de primera mano. Y el Señor me dijo: tú no necesitas un padre, tú me tienes a mí. Yo te voy a mostrar lo que es la verdadera paternidad. Y yo recuerdo que yo me quedé como que muy sorprendida porque era lo último que esperaba escuchar de parte de Dios ese día. Y el Señor me dijo: yo te voy a enseñar lo que es la verdadera paternidad. Tú no necesitas que nadie más te lo enseñe. Yo estoy contigo. Tú eres mi hija, yo estoy contigo. Y a partir de ese día yo me quedé, fue como que el Dios penetró así su mano y entró y sanó y quitó, yo no sé, cortó, sanó, yo no sé qué hizo, pero la herida cauterizó. Y nunca más volví a sentirme de esa manera. Sin embargo, fue la mayor revelación que yo tenía en mi vida de quién era Dios. Padre, el Padre Celestial, mi Padre Eterno, mi Padre, mi Abba. Y para mí era importante. Y recuerdo que cada vez que venía algún profeta y me decía: te voy a dar una palabra de parte del Señor, yo decía: Padre, tú sabes que para yo reconocer que de verdad eres tú que me estás hablando, tiene que incluir algo. Yo tengo que saber que eres tú. Tienes que hablarme de ti. Y recuerdo que siempre me decía algo, cada vez que el Señor me habla a través de un profeta, siempre incluye: yo soy tu padre, o tu padre te está hablando, tu padre te dice cosas como esas, y yo sé que es mi padre el que me está hablando, que es mi padre ministrando mi vida. Y ha sido muy importante esa relación para mí, porque a partir de ahí fue como que hubo un cambio en mi vida espiritual, un cambio donde yo entendí que verdaderamente era hija, que había una posición en el reino que yo tenía y que nada ni nadie me podía enfrentar cuando yo asumía la posición correcta y usaba las herramientas correctamente para tener resultados efectivos. Así que yo espero que mi testimonio te haya servido para que tú puedas entender hoy que eres hija, que eres hijo, que hay una posición, que hay un título que te respalda, un título que viene con herencia, un título que te da autoridad, un título que te da privilegio, un título que tiene poder, un título que te da derechos. Así que comienza a utilizarlo donde quiera que estés. Los violentos arrebatan porque son hijos,
porque conocen su posición, porque saben lo que tienen que hacer.